postrado a tus pies. Buenos días familia, Dios le bendiga. Buenos días a todos los que se van conectando. Saludes allí a Lori, a Dubán. Dios le bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Hoy es un nuevo día en el que nos gozamos en el Señor. Quiero saludar allí a Flor Blanca. Bueno, los que nos ven de Argentina, a Hombres de Gedeón, a Linda, buenos días. Bueno, todos los que nos vamos conectando allí, Damaris, un abrazo. A Lucero Villalba, gracias por tu fidelidad, por estar siempre conectada. A Lady, buenos días. Bueno, quiero saludarlos a todos, mandarles un abrazo desde aquí, desde mi casa. Hoy es un día maravilloso, hoy es un día en el que, bueno, ayer pudimos congregarnos, los que nos congregamos en el día de ayer domingo. Tuvimos un culto maravilloso, gracias al Señor. Y hoy, los que pudimos descansar ayer en la tarde, bueno, estamos descansaditos hoy para dar inicio a la semana laboral, porque la semana empezó ayer con el Día del Señor el domingo, pero a la semana laboral y de colegios y todo inicia hoy. Entonces le doy muchas gracias a Dios porque hoy es un día lleno de su misericordia, un día en el que Dios nos va a dar su palabra en esta mañana. Amén. Termino de saludar allí a Luz Eliana, a Raulito, buenos días, a Lisette, buenos días, Lisette Leonor. Bueno, un abrazo para todos. A Luisa Fernanda también un abrazo desde aquí. ¿Y qué les parece si vamos a orar? Vamos a orar allí donde tú estás. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por tu misericordia que es nueva en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por nuestras familias, por esta nación, Señor, porque nos has dado vida y vida en abundancia, como dice tu palabra. Gracias porque tú das paz que sobrepasa todo entendimiento. Te doy una oración en esta mañana especial por aquellos que se encuentran enfermos, tal vez aquellos que están en un hospital, aquellos que su familia tal vez se encuentra en dificultades. Señor, yo te quiero orar por esas personas. Te quiero pedir, Señor, que tú nos bendigas con tu bendición maravillosa, Señor, que tú traigas a nuestra vida todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, todas las bendiciones que tú has creado para nosotros, Señor, te las pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos en el nombre de Jesús por aquellos que no tienen oportunidad de empleo, Señor, para que tú seas proveyendo un empleo para cada uno, Señor, para el que no tiene, también para el que está haciendo un emprendimiento, Señor, yo te pido que tú le bendigas, que tú le prosperes, que tú le des sabiduría para ese emprendimiento, que le abras puertas, que le des gracia, favor, Señor. Te oro en el nombre de Jesús por esta nación, por esta ciudad, Señor, ciudad donde tú nos has permitido levantar nuestra familia, Señor, y aún por los que están por fuera del país, les bendecimos, Señor, oramos por ellos para que tú seas dándole gracia y favor como extranjeros en un lugar, Señor, para que tú les des esa acogida que solamente tú puedes dar, Señor, acogida de tu reino, en el nombre de Jesús. Bueno, ¿y qué les parece si oramos? El tiempo, ya oramos, pero vamos a estar un tiempo
en adoración. Y ¿qué le parece si me permite? Aquí yo pongo una adoración para que estemos adorando a nuestro Dios. Porque hemos venido a adorarle, amén. Que brilla en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca saber cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saber cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saber cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte. Así es. Amén. Solo tú eres bello, solo tú eres grande. Permítame un momento, por favor. Pido disculpas, estaba haciendo algo, quitándole algo allí al perrito para que no se haga. Bueno, gracias al Señor, Dios es bueno, maravilloso. Y ahora sí, en el nombre de Jesús queremos empezar a leer la palabra. Dios es bueno, Dios es maravilloso. ¿Sabes? Yo estoy muy alegre esta mañana porque la misericordia de Dios es para siempre. Y bueno,
nos gozamos en Él. ¿No? Nos gozamos en Él en esta mañana, nos gozamos en Él. Él es quien nos guarda, quien nos cuida, quien nos protege. Y qué gusto que usted y yo podamos buscarle en esta mañana. Y la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy la hemos titulado de la siguiente manera. Se llama ¿qué hacer en medio de la batalla? Qué tremendo. Por ahí muchas veces en medio de nuestro caminar con el Señor tenemos muchas batallas. De todo tipo. Financieras, espirituales. ¿Sí? Sabemos que nosotros los hijos de Dios siempre estamos en una guerra espiritual, pero bueno, confiamos en lo que dice la palabra, y lo que dice la palabra es que el Señor ya ha vencido por nosotros, amén. Y resulta que el rey David se encontraba en medio de una batalla, y por eso lo hemos llamado así en esta mañana. Y la palabra está en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer bastante, vamos a leer del verso 1, más o menos como hasta el 27. Vamos a leer toda la historia. Bueno, entonces la palabra, como les digo, se dice así: ¿qué hacer en medio de la batalla? ¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer si yo tengo una batalla, algo que por lo que tengo que luchar, pelear, guerrear, ¿cierto? Ganar esa batalla. Tal vez tú puedes estar en medio de una batalla, como lo decíamos, financiera, familiar, en medio de una batalla de salud. Bueno, y Dios quiere decirnos qué hacer. Y me gusta lo que hizo el rey David en esta historia. En el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 30. Dice así: después de 3 días, David y sus hombres llegaron a Siclag, una ciudad, y se encontraron con que los amalecitas, que eran los enemigos del pueblo de Israel, habían invadido la región del Negev, y que después de atacar y quemar la ciudad de Siclag, habían tomado cautivo a todo el pueblo, las mujeres, los jóvenes, los ancianos por igual. Y lo único que no había hecho los amalecitas era tomar la vida de ellos, de todo el pueblo, pero sí habían quemado todo el pueblo. Imagínense llegar en medio de una batalla. Ellos venían de guerras en guerras, y David con sus hombres no había estado en otra batalla. Y viene David con sus hombres y encuentran que la ciudad donde ellos vivían estaba absolutamente destruida, quemada. No había nada ni nadie, porque el ejército amalecita se había llevado las mujeres, los hijos, los ancianos, los jóvenes, todos se los había llevado. Lo único que había pasado es que Dios no había permitido que tocaran la vida de esas familias. Y se los llevaron presos, cautivos. Imagínense lo que pasó. Encontrar, Dios, todo quemado, toda la ciudad. Yo imagino eso. Imagínense encontrar Cali quemada, devastada, robada, atacada, y fuera de eso sin ningún habitante. ¿Usted qué haría en ese momento? ¿Usted se angustiaría? Bueno, de todo nos pasaría. Y justamente esto es lo que estaba viendo el rey David y sus hombres. ¿Y qué pasó después de esto? En el verso 3 dice: cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, encontraron la ciudad en llamas. Imagínense, todavía estaba ardiendo la ciudad. Los amalecitas habían tomado cautivos a sus esposas, hijas e hijos, y David y los demás hombres de su ejército lloraron y gritaron hasta que quedaron sin fuerzas. Imagínense eso. Dios mío, esta gente encontró todo desolado y lógicamente lloraron, tuvieron mucha amargura, no sabían qué había pasado con sus familiares, tremendo. Pero entonces dice en el verso 4: David y los demás hombres de su ejército lloraron y gritaron hasta que quedaron sin fuerzas.
Los amalecitas también habían tomado cautivas a las dos esposas de David, a Gionán y Jersel, y Abigail, la que había sido la esposa de Nabal de Carmel. Verso 6. Todo el ejército estaba tan triste y furioso porque habían tomado a sus hijas e hijos cautivos que querían apedrear a muerte a David. Él se alarmó, pero recobró fuerzas ¿en quién? En el Señor su Dios. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, que nos enseña aquí la palabra que hizo el rey David, es que él recobró fuerzas en el Señor su Dios. Cuando estamos en medio de una batalla, cuando estamos en medio de una prueba, lo más importante que nosotros tenemos que hacer es recobrar nuestras fuerzas en Dios, refugiarnos en Él, buscarlo a Él. Es muy importante, más cuando de pronto nosotros tenemos una posición de liderazgo en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, que hay empresas que tal vez lo han perdido todo, que tuvieron que cerrar por medio de la pandemia, restaurantes que cerraron y usted dice, Dios, ¿y ahora qué vamos a hacer? Lo hemos perdido todo, no tenemos nada, no tenemos trabajo, no tenemos empleo. Entonces, lo primero que aquí el rey David nos enseña que hizo, o sea, nos enseña el Señor que hizo el rey David, que fue lo correcto, es recobrar las fuerzas en Dios. Si tú estás pasando por una prueba, lo primero que tú tienes que hacer es recobrar las fuerzas en nuestro Señor. La palabra de Dios dice que Él nos da fuerzas como las del búfalo, que Él nos reverdece, que Él hace renacer ríos donde hay sequedad. Amén. Así es que lo primero que tenemos que hacer es recobrarnos fuerzas en nuestro Señor. En el verso 7 dice, y le dijo al sacerdote hijo de Abiatar, el hijo de Ahimelech, que le trajera el efod. Verso 8 dice, entonces David consultó al Señor. Segunda cosa que hizo David, pidió el efod. El efod era como algo que se ponía encima de la túnica, era algo que se ponía el sacerdote, el sumo sacerdote, cuando entraba en oración. ¿Sabe qué estaba haciendo aquí el rey David? David entró en una oración profunda con Dios. Entró en una oración, en una comunión profunda con el Señor. ¿Sabe? El hecho de que él pidiera el efod, le estaba pidiendo al sacerdote, al sumo sacerdote, el representante del Señor acá en la tierra en ese momento, le estaba diciendo que él quería orar, él quería pasar tiempo con Dios. Es necesario que en medio de nuestras batallas, en medio de los apuros y los afanes, usted tome un tiempo para orar a Dios. Muy importante que en medio de las batallas nosotros estemos orando a Dios. Si quiere, anótelo, en medio de tu batalla, lo primero que tú tienes que hacer es orar a Dios y consultar a Dios. Bueno, Dios, ¿qué debo hacer? En el verso 8 dice eso, entonces David consultó al Señor. En medio de nuestras batallas nosotros tenemos que consultar al Señor. Ve y consulta al Señor. Si algo te está pasando, si algo no sabes qué hacer, cómo dirigirte, nuestro deber como hijos de Dios es ir a la presencia de Dios, orar y consultar a Dios, consultar. Y mira lo que dice en el verso 8, lo que hizo el rey David, dice, entonces David consultó al Señor, ¿persigo a los que tomaron cautivos a nuestras familias? ¿Podré alcanzarlos? Mire qué tremendo, el rey David va a la presencia de Dios y yo creo que uno en su euforia y en su afán y en su emoción, ¿qué haría? No, yo me voy tras ellos sin pensarlo, sin orar, sino que no, yo me voy a perseguir dónde están mis hijos, qué habrá pasado, me iré por ellos, pero no, él se toma un tiempo para primero buscar y consultar a Dios. Porque no sabía él si era la voluntad de Dios ir él tras ellos o si el Señor los iba a traer.
Él tenía que saber de qué manera quería Dios hacer las cosas. Y es así como nosotros tenemos que actuar en medio de la batalla. Tenemos que saber de qué manera Dios quiere hacer las cosas. Porque a veces nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, pero Dios tiene muchas maneras. El rey David, estoy segura que entendía que Dios lo iba a hacer, pero el rey David quería saber de qué forma, cómo, porque sabemos que Dios nos va a restituir todo lo que el enemigo nos ha quitado. Dios lo va a hacer, estamos seguros de que Dios lo va a hacer. El tema es cómo. ¿Seré yo? ¿Será que yo debo ir a la batalla? ¿Será que debo pasar un tiempo más en ayuno? ¿Será que me debo preparar? ¿Será que debo llevar estas armas? ¿Debo tomar las armas espirituales? ¿Debo llamar a Julano? ¿Debo hacerlo con Sultano? ¿Debo ir a tal ciudad? ¿Debo quedarme quieto? ¿Debo moverme? ¿Debo cambiar mi hijo de colegio? O sea, ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo Dios lo quiere hacer? Es muy importante que en medio de la batalla nosotros entendamos que es Dios que nos debe dirigir. Y por eso me gusta mucho lo que hizo el rey David en medio de esta batalla. Y es que preguntó a Dios, consultó a Dios. ¿Persigo a los que tomaron cautivos a nuestras familias? ¿Podré alcanzarlos? Y mire lo que Dios le contestó. Él le contestó: persíguelos, que los alcanzarás y los rescatarás a las familias. ¡Wow! Dios le dio el respaldo. Mire, qué tremendo es que cuando nosotros consultamos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dios nos da una palabra de victoria. Dios nos da una palabra en la que nos fortalece, en la que nos dice: sí, ve, hazlo, puedes hacerlo así, puedes hacerlo así. Pero en este caso, Dios le habla al rey David y le dice: persíguelos, que los alcanzarás. Y no solamente les dice los alcanzarás, sino que les dice que los va a rescatar. Qué tremendo esto. Mire la importancia de buscar a Dios con todo el corazón y poner en Él todo aquello que nosotros necesitamos saber y consultar. Amén. Vamos rápidamente al verso 9. Dice: David se dirigió al arroyo de Besor, acompañado de 600 hombres. Allí se quedaron 200 hombres porque estaban muy débiles, cansados para continuar. Recuerde que ellos venían de otras batallas. Así que David continuó persiguiendo a los amalecitas con 400 hombres. Los hombres de David encontraron a un egipcio en el campo y lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber, y además un pedazo de masa de higos y 2 racimos de pasas, de uvas. Pues tenía 3 días y 3 noches de no probar bocado. En cuanto comió y recobró fuerzas, verso 13, David le preguntó al egipcio: ¿a quién perteneces? ¿De dónde vienes? Y el egipcio le contestó: soy egipcio y esclavo de un amalecita. Hace 3 días me enfermé y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región del Negev, donde allí viven los quereteos. Atacamos sus territorios, el territorio de Judá y de Caleb. Y también incendiamos a Siclag. ¡Wow! Mire, Dios le puso allí el hombre clave. El hombre que le iba a decir dónde estaban las familias, dónde estaban los enemigos de David. Y dice el verso 15, David le dijo al egipcio: guíanos hasta encontrar a esos bandidos. Luego el egipcio le contestó: los llevaré, pero jure por Dios que no me matará ni me entregará de nuevo a mi amo. En el verso 16 el egipcio los guió hasta donde estaban los amalecitas. Los encontró dispersos por el suelo, comiendo y bebiendo, festejando el gran botín que habían tomado el rey del territorio filisteo y de Judá. En el verso 17 David los atacó y los mató. Pelearon desde el amanecer hasta el anochecer del día siguiente. ¡Wow! Imagínense, desde el anochecer hasta el amanecer del día siguiente. Más de 24 horas en guerra. Pero Dios se había fortalecido David se había fortalecido en el Señor.
Dice, ninguno de los amalecitas logró escapar, excepto por 400 hombres que se montaron en sus camellos y huyeron. Qué tremendo esto. Mire, David solo tenía 400 hombres. Y dice que los que huyeron de los amalecitas fueron 400. Qué tremendo esto. Imagínense la cantidad de hombres que David pudo derrotar en medio de la batalla, solo con 400 hombres. Dice en el verso 18, David recuperó el botín que habían tomado de los amalecitas, inclusive a sus 2 esposas. No faltaba nada. Encontraron a todos los niños y ancianos y también a todos sus hijos e hijas y todas sus pertenencias valiosas. Verso 18. David se apoderó de las ovejas y del ganado. La gente llevaba todo al frente y decía, este es el gran botín de David. ¡Wow! ¡Qué tremenda victoria la que Dios le entrega a David! ¿Sabe? Es necesario que usted y yo busquemos a Dios en medio de nuestras batallas. ¿Tenemos batallas? Claro que sí, pero el Señor ha dicho en su palabra, confiad, yo he vencido el mundo. No importa la batalla que tú tengas, recobra las fuerzas en Dios. Haz lo que David hizo, recobró las fuerzas en Dios, tomó el efod, pidió el efod para orar a Dios, pidió guía del Señor, preguntó y consultó a Dios qué debía de hacer y lo último que David hizo, puso en práctica lo que Dios le dijo. ¿Sabe? A veces Dios nos habla que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro, nos da dirección, pero muchas veces no hacemos lo que Dios nos ha guiado. Así es que la invitación hoy es a consultar a Dios en medio de nuestras batallas, a orar, a buscarle, y sabemos que Dios nos garantiza la victoria. Amén. La palabra de Dios dice que el Señor nos garantiza la victoria. Y quiero orar contigo en esta mañana. Quiero que oremos para despedir la palabra, para sellar nuestra palabra. Vamos a orar. Dios nos ha dado una palabra maravillosa hoy para aquellos que estamos en batalla, para saber qué hacer en medio de nuestras batallas. Consulta a Dios, que Dios te va a guiar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, por tu amor, por tu bendición. Te damos gloria, honor y alabanza en medio de esta mañana, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú haces victoriosos a tus hijos en medio de la batalla. Somos victoriosos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Declaramos que toda batalla en Cristo Jesús está rendida a tus pies, Señor. Consultamos a ti, Señor, en medio de nuestras batallas. Podremos ir, alcanzaremos victoria, Señor. Podremos hacerlo, Dios. Hoy te consultamos todas nuestras batallas, nuestras luchas, seguros de que tú nos darás la victoria. Te amamos, Señor, te bendecimos, te honramos. Eres Dios bueno, poderoso, grande, maravilloso en obras. Señor, a ti creemos, en ti confiamos, Señor. Entregamos nuestra familia, nuestra vida, Señor, nuestra salvación, todo está en tus manos. Todo el botín, Señor, que nos han quitado está en tus manos. Lo recuperaremos, Señor, solamente en ti. Oramos por fuerzas, oramos por ideas, por rutas, Señor, que tú nos des para seguir en el nombre poderoso de Jesús. Te oramos, te damos gloria, honor y alabanza en el poderoso nombre de Jesús, creyendo, Señor, que solamente tú eres dueño de la victoria, solamente tú eres dueño de todo lo que hay en el mundo, Señor. La plata y el oro son tuyos, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Te amamos y te bendecimos, Señor. Somos bienaventurados porque creemos sin ver a tu voz, a tu palabra, Señor. Te amamos y te adoramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios, iglesia. Bendito sea el Señor por este tiempo. Gracias por conectarte, por ser fiel. Recuerda, lunes, miércoles y viernes devocionales, mañanas con el Espíritu Santo. No te lo puedes perder. Dios te bendiga. Que tengas un feliz día.